No, creo que va a ser una historia independiente. Creo que va a ser una historia diferente. Bueno, cambió el panorama desde la última reunión, ¿no? Sí, así es. Así es. El mundo va a cambiar. Vamos a ver. Un poco vamos a conversar de todo un poco, ¿no? Sí. Entramos y salimos de distintos temas, y uno de los temas, claro, que es el momento actual de la cuarentena y la pandemia, ¿no? Pero de alguna manera sí va a ser como una especie como de hablar de ti, Sí. Y un poco en el marco de esta nueva realidad, ¿no? Estamos a un clic de irnos en vivo, entonces Claudia les avisa cuando estemos ya en vivo. Oye, me tomas una foto porque el ministro me toma la foto. Los minutos de la espera. Arriba dice el live 22 horas. en Facebook. Ya lo vi, ya lo vi. Estamos dentro de una película de ciencia ficción. Hay una pantalla. Por ejemplo, ahorita la gente ve esto, ¿ves? Ajá. Ahorita la gente ve esto, sí. O sea, que están saliendo. Estamos en cámara. Bueno, la Feria del Libro Internacional de Guatemala va a tener como invitado de honor al Festival Centroamérica Cuenta, como el año pasado ocurrió en San José, Costa Rica. Inicialmente la feria iba a ser en julio, ahora va a pasar a octubre. Y lo que no quiere Centroamérica Cuenta, ni la cultura en general, ni mucho menos la literatura, es que nos detengamos, que de alguna manera sigamos adelante. Y qué mejor forma que hacerlo con esta iniciativa que ha hecho Sergio Ramírez, Claudia Neira y todos los amigos del Festival Literario, que es Autores en Cuarentena. Y en esta ocasión tengo el privilegio, el honor, el disfrute de conversar con Claudia Piñeiro, cuentista, novelista, dramaturga, guionista. Claudia está desde la ciudad de Buenos Aires, acá Daniel, su servidor, está desde la ciudad de Panamá. Y lo que vamos a conversar fundamentalmente es estos tiempos pues de cuarentena, de confinamiento, pero también de literatura, de lecturas. Y Claudia, estoy en verdad muy contento que estés con nosotros, y después de que saludes a la audiencia, la primera pregunta sería, ¿cómo van estos días? ¿Cómo llevas estos días de cuarentena en casa? Bueno, buenas noches, espero que estén todos muy bien. Acá en Buenos Aires son las 10 de la noche, así que estamos realmente terminando el día. Ustedes todavía tienen un rato. Y la verdad que uno va con distintos ánimos, ¿no? Porque en general tratamos de poner buena predisposición, sabemos qué es lo que hay que hacer, sabemos que lo que corresponde es quedarnos adentro para no contagiarnos, mientras no haya una vacuna, mientras no haya una cura, lo mejor es no contagiarse. Pero a su vez en Argentina ya es el día número 20 de cuarentena, entonces uno empieza a inquietarse, hay días que tenés mejor humor, días que tenés peor humor, por momentos te dan muchas ganas de trabajar, por otros momentos no te dan nada de ganas de trabajar, por momentos te dan ganas de leer, por otros momentos no te da nada de ganas de leer, entonces es todo un día a día, de alguna manera, ¿no? Si nos hubieran dicho antes que íbamos a tener que estar tanto tiempo encerrados, quizás nos hubiera parecido peor. No es tan grave, lo vamos llevando, pero a su vez angustia esta cosa de no saber cuándo se termina, ¿no? Y cuando te dan esas ganas de leer, por ejemplo, ¿hay algún libro nuevo que estés leyendo, o
como habló hace unos días don Sergio Ramírez con Berna, que lo que está haciendo fundamentalmente es releyendo. ¿Cómo vas tú con eso, con la lectura? A mí me resulta más también la relectura, te soy sincera. Tengo varios libros que dije, bueno, me dejo estos acá cerca porque son los que tenía pendiente de lectura, así aprovecho la cuarentena y los leo, y me está costando mucho entrar en lecturas nuevas, pero no tiene que ver con las lecturas, con los libros, tiene que ver con que yo no tengo la cabeza como para arrancar y dejarme llevar por una ficción, y prefiero volver a otras lecturas que ya hice antes, y ahí encuentro, a veces, no releer un libro entero, ¿no? Pero libros que nos han marcado de alguna manera, que sabemos que nos han dejado ciertas huellas, volver aleatoriamente, a lo mejor a un capítulo, a una página, a una frase, eso me resulta bastante mejor que empezar libros nuevos. Pues en esa conversa también don Sergio le comentaba a Berna que entre sus lecturas estaba Chekhov, que es uno de sus favoritos. No sé si también será el tuyo. ¿Qué autores con frecuencia retomas? Bueno, Chekhov es uno de mis favoritos, pero no lo he releído en esta cuarentena, pero sí, me parece que los cuentos de Chekhov, me gusta también mucho su teatro, ¿no? Pero los cuentos son extraordinarios. Y estuve releyendo, por ejemplo, a Clarice Lispector, que es una escritora ucraniana o brasileña, porque nació en Ucrania, pero vivió toda su vida en Río de Janeiro, que me gusta mucho. Estuve releyendo a Natalia Ginsburg, que también me gusta mucho. Vivian Gornick, Jamaica Kincaid. Varios de esos libros me han resultado muy, muy, muy buena compañía para estos días. Claudia, si bien siempre fuiste una buena lectora y siempre estuvo el gusanillo de escribir, ¿en qué momento la contadora pública autorizada pasó a convertirse en contadora pública de historias? Mira, yo estudié ciencias económicas y en mi familia no había escritores ni nadie relacionado con el arte, entonces por más que yo siempre escribí, desde que sé escribir escribo, y siempre me gustó la escritura, y permanentemente tenía algo en escritura a lo largo de mi vida, no me imaginaba escritora, me costaba imaginarme que yo podía ser una escritora porque en mi familia no había nadie relacionado ni con la literatura ni con el arte en general, ¿no? Entonces para mí yo tenía que estudiar una carrera, recibirme esa carrera y luego escribir como algo aparte, ¿no? Para colmo, cuando yo tuve que ir a la universidad, yo quería estudiar sociología, y ese año en la Argentina la dictadura militar cerró todas las carreras humanísticas, no solamente sociología, también letras, filosofía, todas las carreras humanísticas, entonces había que elegir entre lo que quedaba. Una de las cosas que quedaba era ciencias económicas, y terminé estudiando ciencias económicas. Pero siempre, después que me recibí, perdón, empecé a trabajar y demás, siempre hice talleres literarios con escritores en Buenos Aires, y en general en toda Argentina. Tenemos la suerte de que mucho tiempo, antes y ahora, grandes escritores dan talleres literarios. Por ejemplo, ahora hay talleres literarios de autores como Gabriela Cabezón Cámara, Julián López, Guillermo Martínez, o sea, gente que uno dice, wow, están dando taller, sí, están dando taller literario, ¿no? Entonces uno siempre tenía la oportunidad, yo en su momento lo hice con Guillermo Sacomano, y me iba formando a través de estos talleres, ¿no? Mientras tanto, y seguía trabajando, que era lo que tenía que hacer, hasta que un día pude tomar la decisión de decir, bueno, empiezo a pasar de una profesión a la otra, conseguí un trabajo en una editorial de revistas que empecé a escribir como redactora, ganaba mucho menos que como contadora, pero me podía mantener, y así de a poco fui haciendo el pasaje. Has contado tú en más de una entrevista que en un vuelo de un avión estabas leyendo una revista económica y había un anuncio de Tusquets informando de un concurso que vino a ser entonces La Sonrisa Vertical, y tu novela El Secreto de las Rubias quedó entre las 10 finalistas. ¿Qué representó para ti esa confirmación de que ibas por buen camino, porque era un premio interesante, y quedar entre las 10 me parece que es algo extraordinario? Pero esa fue como la primera imagen, viste que yo te decía, me costaba pensarme escritora porque no había nadie que escribiera en mi familia, y cuando yo trabajaba en una auditoría, estaba yendo a San Pablo en un avión, tenía que ir a hacer un inventario de tuercas y tornillos, tenía que ir a contar maquinaria, era muy deprimente todo lo que tenía que ir a hacer, y veo en un diario económico que decía Editorial Tusquets, concurso de novela. Y dije, bueno, yo llego a Buenos Aires,
me pido licencia y escribo una novela para este concurso porque si no me va a explotar la cabeza. Entonces eso hice, llegué a Buenos Aires, en ese momento no era como ahora que uno se metía en la computadora y enseguida tenías las bases del concurso, dije, empiezo a escribir y en uno de estos días voy hasta la editorial a buscar las bases. Y cuando fui a buscar las bases, era efectivamente un concurso de la editorial Tusquets, pero que se llamaba La Sonrisa Vertical, que era de literatura erótica. Entonces lo que estaba escribiendo no solamente tenía que ser una novela, yo pensé que me iba ahí a enterar de cuántas páginas, etcétera. No, además me enteré que era erótica, entonces empecé a comprar todos los libros, a buscar todos los libros en Buenos Aires que conseguía, de Anaïs Nin, de Henry Miller, de quienes hacían buena literatura erótica en aquel momento. Y bueno, mandé esa novela a ese concurso y un día me llega por correo una tarjeta que dice que soy una de las 10 finalistas, que me invitan a la fiesta de premiación, que como era en Barcelona y yo vivía en Buenos Aires y el pasaje no estaba incluido, no pude ir, pero esa tarjeta, esa devolución de, bueno, te pusiste el empeño, escribiste esta novela, la mandaste a un concurso y entre tanta cantidad de concursantes quedaste entre los finalistas, fue como el primer espejo que me devolvió la posibilidad de que yo podía ser escritora. Claudia, ¿qué le aporta la guionista Claudia Piñeiro a la novelista y a la dramaturga y viceversa? Bueno, mira, yo creo que el guión es un oficio, ¿no? Uno aprende un oficio que tiene que desarrollar, que es parte de un engranaje, ¿no? Cuando yo escribía televisión hace muchos años, vos sabías que tenías que escribir un capítulo que al día siguiente a lo mejor los tiempos eran de otro tipo, ¿no? Entonces a lo mejor al día siguiente había gente que tenía que trabajar en base a lo que vos estabas escribiendo, y tenía que salir como fuera. La literatura tiene otros tiempos, uno tiene un tiempo de reposo, si no te salió hoy lo escribirás mañana, pasado, dentro de un mes, o a lo mejor dentro de 2 años, pero en el oficio de la escritura de guión no es así. Incluso ahora que escribo guiones para streaming, que escribí una serie para Netflix este año, si bien no está esa presión, también tenés fechas de entrega de las cosas, ¿no? Y vos empezás a usar un montón de elementos que tienen que ver con la profesión. Y con el oficio. En la literatura no, pero a veces algunos de esos elementos te sirven dentro de la literatura siempre y cuando no se te impongan por delante. Por ejemplo, para mí una de las cosas fundamentales que el guión le puede dar a la literatura es la estructura del relato. Muchas veces me ha pasado que yo soy jurado de concursos literarios, donde empiezo a leer una novela que me encanta, que los personajes me encantan, que fluye, y que vos decís, esta novela puede ser, y en un momento se empieza a caer, y se cayó. Y eso tiene que ver con que a lo mejor quien la escribió no pensó la estructura del relato, y entonces en un momento lo que está contando no termina de hacer, de juntar las partes y de concluir, ¿no? Que es lo que se necesita con la estructura. Me parece que sobre todo en ese punto el guión tiene mucho más oficio que la literatura. Cuando escribimos literatura a veces nos dejamos llevar por las palabras, lo cual está muy bien, hay que dejarse llevar por las palabras, pero si no la pensaste antes de la estructura, a veces se te caen esas palabras, ¿no? Entonces me parece que el guión eso puede aportar. Después la dramaturgia a mí me sirvió muchísimo para sentirme más libre en la escritura. Como yo, cuando escribo novelas muy realistas, muy del tiempo de aquí a ahora, incluso las palabras que uso, es difícil hacer una literatura con una prosa poética, por ejemplo, las novelas que yo hago, porque son novelas muy contemporáneas, del aquí a ahora. Entonces, la dramaturgia a mí me permite tener como más libertad para imaginar cosas que a lo mejor no entrarían dentro de los mundos ficcionales que yo planteo en las novelas, e incluso en el uso del lenguaje, ¿no? Hablando del Reino, que es esta serie de Netflix de la que haces referencia, quiero hacerte 4 preguntas, pero poco a poco. La primera es, ¿qué opinas que, por ejemplo, un chino Darín, hijo de este gran actor, Ricardo Darín, que acá en el Festival de Cine nuestro ha venido en 2 ocasiones y hemos sido muy felices con su presencia? Eso es, uno, lo del chino Darín, y 2, ¿cómo llegó el proyecto a ti? Con respecto al chino Darín, ¿qué es lo que me preguntabas? ¿Qué te parece como actor? Mira, yo estuve participando en las grabaciones de la serie hasta el momento en que también los que grababan las series y el equipo técnico y lo demás tuvieron que ir a cuarentena y no se grabó, pero tenemos grabados varias, no te diría capítulos, pero porque a veces se filman escenas de distintos capítulos, pero hay varios que están bastante completos y he estado presente en las grabaciones y he visto material también. Y
y la verdad que está súper bien el Chino Darín, a mí me encanta él y me gusta muchísimo cómo compuso este personaje. Ya me lo imaginaba antes, pero además al verlo en el set de grabación y al ver luego las escenas plantadas, si bien le falta todo el trabajo de edición y demás, está súper bien, me encanta cómo está. Todos los actores, la verdad que el elenco que tenemos es extraordinario y superó nuestras propias expectativas. Cuando con Marcelo Piñeiro, que es el director y el showrunner de la serie, pensábamos en esta serie, todo lo que nos imaginábamos con estos actores, muchas veces ya nos imaginábamos el lector que finalmente era, ¿no? Entonces decíamos, ¿te imaginas cuando fulanito esté haciendo esta escena antes de que te hubiera contratado fulanito, ¿no? Y la verdad que todos esos fulanitos después hicieron crecer más el personaje, entonces estamos súper contentos con el trabajo actoral de todos, le dieron un plus a la serie. ¿Y cómo llegó el proyecto a mí? En realidad, Marcelo y yo ya habíamos trabajado juntos, no trabajado, pero habíamos estado juntos en un proyecto que es el de Las Viudas de los Jueves. Las Viudas de los Jueves es una película que está basada en una novela que escribí yo, y Marcelo hizo esa película junto con Marcelo Figueras, hicieron el guión, y Marcelo Piñeiro también la dirigió, ¿no? Y entonces en ese momento tuvimos relación, no porque yo haya participado del guión, pero porque tuvimos reuniones donde conversamos sobre cómo iba a ser el guión, etcétera. Y en algún momento un productor dijo, che, ¿por qué no se juntan de nuevo y hacen Las Viudas de los Jueves 2? Y nosotros dijimos, no, la verdad, nos fuimos de la reunión diciendo, la verdad que Las Viudas de los Jueves 2 no tenemos nada de ganas de escribir Las Viudas de los Jueves 2. Y dijimos, ¿y por qué no nos juntamos y vemos qué sale? Y bueno, nos empezamos a juntar nosotros dos, a ver qué salía. Salió esta historia, se la planteamos nosotros a Netflix, que es el streaming en donde va a salir la serie. Ellos enseguida se entusiasmaron muchísimo con esa primera aproximación que se llama tratamiento, etcétera, y luego nos contrataron para desarrollar los capítulos, y así estamos, ¿no? De una cosa que se nos ocurrió saliendo de una reunión y decir, ¿por qué no nos ponemos a pensar algo hoy? Si no fuera por la cuarentena, hay un montón de gente trabajando en un set de grabación en función a eso, ¿no? Digo que en la misma línea. En el 2009 se estrena La Viuda de la película con Piñeiro. ¿Qué te parece Piñeiro como director? O sea, para mí me parece extraordinario, ¿no? O sea, Kamchatka, Plata Quemada, Ceniza del Paraíso. ¿Qué opinas de él? Y dos, ¿cómo se trabaja a cuatro manos? Bueno, a mí como directora él me encanta, me parece que tiene un montón de condiciones bastante únicas, ¿no? Porque es un director obsesivo, detallista, meticuloso, preciosista, y a su vez con un gran manejo de lo popular, ¿no? Son las películas que hace Marcelo, son películas que la gente quiere ver, ¿no? Entonces me parece que ahí se da una combinación muy interesante. Trabajar con él para mí fue extraordinario porque aprendí muchísimo, ¿no? Nos juntábamos casi todos los días cuando estábamos en el proceso de la escritura de guión. Hacíamos como una especie de brainstorming, de tirar líneas, tirar ideas, qué es lo que va a pasar, qué es lo que no va a pasar, etcétera, y finalmente escribíamos ese capítulo, y quizás al día siguiente volvía Marcelo y decía, estuve pensando que tal personaje no puede hacer tal cosa, entonces desarmábamos y volvíamos a hacer. Fue un trabajo de aprendizaje para mí extraordinario. Yo agradezco muchísimo que me haya tocado ese proceso porque aprendí muchísimo. Y en esa misma línea también, ¿qué te parecen las nuevas plataformas, Netflix, Hulu, Amazon, y cómo han hecho un giro de tuerca en la industria, en cómo se consume el audiovisual en el mundo? Y mira, por lo pronto ya antes de que pase todo esto me entusiasmaban los streamings. Imagínate ahora que estamos cada uno encerrado en su casa y que gracias a esos streamings estamos pudiendo ver historias, ¿no? Así que yo creo que es una gran oportunidad para ver historias y también para nosotros para contarlas, ¿no? Porque a veces, sí, vos podés escribir una novela cada 2, 3 años, la industria editorial te puede publicar un libro cada 2, 3 años, pero ahí hay una fuente de trabajo para los escritores, hay una posibilidad concreta de trabajar en una industria que puede pagar mejores sueldos a veces que la industria editorial, y además posibilidades de dejar volar la imaginación en otra forma, ¿no? De otra manera. Y en estas jornadas de streaming en cuarentena, ¿alguna serie, alguna película que te haya gustado a ti, reciente? Mira, yo el año pasado, antes de la cuarentena había terminado de ver una serie dinamarquesa que se llama Algo en qué creer, que me gustó muchísimo, no sé si la viste. Ahora vi Poco Ortodoxa o Unorthodox, también no sé si la viste, de una serie de 4 capítulos que me gustó mucho. Y
y estaba empezando a ver la 8ª temporada de Homeland, que también creo que es una serie que para la cuarentena viene muy bien, ¿no? Porque son esas series muy entretenidas que yo me había quedado en alguna temporada anterior y vi que la 7 y la 8 no la había visto y dije, voy a volver a esto, que acá la cabeza la dejás y sigue su curso. Háblame un poco de Catedrales, tu nueva obra que está editando Alfaguara. Es una historia sobre una familia, son 3 hermanas, la menor de ellas de 17 años aparece muerta. No hay que decir una obviedad que lastimosamente en los feminicidios es una ferocidad que es demasiado frecuente en Iberoamérica. ¿Cómo surge el tema? ¿Cómo lo abordas? Porque es un tema tan difícil, tan duro, tan triste. Mira, Catedral es una historia que, como todas las historias que escribo, apareció con una imagen, ¿no? Hay una imagen disparadora que se me instala en la cabeza, que uno no sabe bien por qué es esa imagen y no otra la que empieza a perseguirte, que creo que tiene que ver bastante con la materia de los sueños, ¿no? Uno a veces sueña con algo y no sabe bien por qué soñó con eso, y acá es lo mismo, te aparece no dormido, sino despierto una imagen que te empieza a perseguir, y en este caso tiene mucho que ver con la tapa del libro, que es una joven en una iglesia donde se supone que fue a buscar reparo y donde claramente no recibe ese reparo, y una imagen de un santo que es San Gabriel, que cae y que se rompe. Ese es como el arranque y la imagen disparadora. Yo la dejo que esté en mi cabeza un tiempo, que macere, y después empiezo a tirar de los hilos para ver, bueno, quién es esa joven, quién es su familia. Enseguida me apareció que era una de 3 hermanas, de una familia muy católica. Y así empiezo a escribir la historia, ¿no? Y esta es una historia de una familia muy católica, que eran 3 hermanas, una aparece muerta a los 17 años, quemada y descuartizada, y las otras 2, después de esta situación tan traumática para la familia, toman rumbos muy diferentes. Una se hace activista católica, ya es una familia católica, pero se hace totalmente activista, muy compenetrada con el catolicismo, y la otra se reconoce atea, se da cuenta que en realidad nunca tuvo fe, y que lo que ella tenía era un temor reverencial a Dios, y que por lo tanto no se atrevía a decir que no tenía fe, hasta que murió su hermana y dijo, bueno, si a mi hermana le pasó esto, ¿qué otra cosa terrible me puede pasar a mí si digo que no tengo fe? Y se hace atea, deja a la familia, y se va a vivir a Santiago de Compostela, que es una ciudad donde el ateísmo se le ponía en contradicción todo el tiempo, porque es una ciudad donde llegan todo el tiempo peregrinos, ¿no? En busca de esa fe. Así que bueno, esa es la historia, y la historia de un padre que durante 30 años sigue tratando de saber quién mató y por qué a su hija, y la historia está estructurada, bueno, antes hablábamos de esta cosa de los guiones, ¿no? Y la estructura está estructurada en 6 partes, que son las voces de 6 de los personajes, las 2 hermanas que todavía viven, el hijo de una de ellas, la amiga de Ana, que es la única que sabe qué es lo que pasó, el marido de una de las hermanas, y finalmente, bueno, también hay un forense, porque tiene toda una línea policial, y finalmente hay un epílogo, que es la carta de este padre, Alfredo, que es el que estuvo sosteniendo todo el tiempo esta cosa de saber qué es lo que pasó. Como pasa en Argentina, me imagino que en Latinoamérica, ¿no? Tantos padres y tantas madres que siguen durante muchos años preguntando qué pasó con sus hijos, y el Estado que no les responde, ¿no? ¿Y cómo ha respondido el Estado argentino en términos generales con los feminicidios? Bueno, venimos de una larga historia de feminicidios. A mí, cuando escribí esta novela, pensaba mucho en los padres de chicas que hace muchos años desaparecieron y que todavía no se sabe lo que pasó. Y hoy en la Argentina, en lo que va del año, que son 90 y pico de días, hubo 100 mujeres asesinadas por causa de ser mujer, ¿no? Feminicidio. O sea que el tema del feminicidio, y ahora el tema de la cuarentena, esto lo complica muchísimo, porque muchas mujeres están atrapadas en su casa con la persona que las acosa o que les tiene violencia con ellas, etc. Entonces empezaron a hacer campañas de cómo una mujer que está en esta situación puede pedir ayuda, porque no puede tomar un teléfono y hablar delante del tipo que le está pegando, y no puede escaparse porque hay cuarentena, etc. Entonces se empezaron a buscar distintas instrumentaciones para poder salir de este problema, ¿no? Has comentado que Catedrales usa elementos del policíaco, que es un género literario del cual también has usado elementos para, por ejemplo, novelas tuyas como Elena Sabe, tuya, y quizás con mayor énfasis en Betty Boo. ¿Qué te atrae el policíaco? A mí, yo ya en algún momento digo,
más que novelas policiales, yo escribo con muertos. En mis novelas siempre hay algún muerto, y entonces hay que averiguar qué es lo que pasó, ¿no? ¿Quién lo mató y por qué? Esa línea hace que siempre hay una línea, o no siempre, pero en muchas de mis novelas hay una línea policial que no necesariamente está en primer plano, no necesariamente, en Betty Boo sí es una novela policial. Yo diría que hay otras que son menos. Catedrales creo que engaña, ¿no? Engaña porque hay una chica que apareció descuartizada y quemada, entonces parece que va a ser claramente una novela policial. Sin embargo, creo que más que nada sobre lo que ahonda es cómo se llegó a esa situación, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades compartidas para llegar a esa situación? Porque además en los policiales hay una cosa temporal que es que se mata a alguien y se averigua qué pasó. Acá pasaron 30 años, ¿no? Y sigue sin saberse. Entonces, es un policial que empuja un poco los límites del género, pero creo que en general el policial está haciendo eso. Creo que en muchas historias policiales ya no importa tanto quién hizo, digamos, el crimen que aparece, sino cuál es el crimen detrás de ese crimen. Por ejemplo, Markaris, que es un autor griego, si vos vas siguiendo sus historias, tienen mucho que ver con lo que va pasando en Grecia, ¿no? Y a veces en las últimas historias, rápidamente aparece alguien que dice, ah, sí, fui yo lo maté, fui yo. Y vos decís, pero ¿cómo se termina la novela? No, porque en realidad ese que dice fui yo es un refugiado que acaba de llegar al país, que tiene a la mujer y al hijo en un departamento, que lo contrataron para que... Entonces vos lo que tenés que averiguar es no ese crimen, que claramente ya se sabe, sí, fue el refugiado, sino el crimen que se esconde detrás de todo esto, ¿no? La cuestión de los refugiados, la cuestión de cuál es la situación, digamos, el negocio económico que este crimen viene a abonar, etcétera, ¿no? El crimen detrás del crimen sería. Y como guionista, como cinéfila, ¿consumes el cine negro? Es decir, del Halcón Maltés a L.A. Confidential, es decir, hay un montón de títulos, ¿alguno te engancha? ¿El cine o la literatura, decís? El cine negro. El cine negro lo he visto en su momento, pero a mí digamos, no es que especialmente elija el cine negro, pero sí, hay películas que me gustan muchísimo, pero no es que soy experta en cine negro, no. Hablando de cine, de género policíaco, obtuviste el premio Pepe Carvalho, y cito que fue por ser un referente ético y literario para las letras de tu país y fuera de tu país. ¿Qué emociones te embargaron cuando obtuviste tamaña distinción? Bueno, la verdad que para mí fue un honor. Pepe Carvalho sabemos lo que significa dentro del género policial. Y además, bueno, eso que dijiste vos, ¿no? También en un punto de Pepe Carvalho, mucho más que a mí, por supuesto, le pasaba eso de que cualquier cosa que pasara en su país lo llamaban para preguntarle qué opinaba. A mí un poco me pasa eso también en mi país. Entonces, hay un punto ahí donde los dos somos, además, o sea, él mucho más que yo, ¿no? Pero además de escritores, personas que tenemos una voz pública con respecto a determinados temas, ¿no? Y a mí eso me interesa mantenerlo, me interesa el rol del escritor tratando de tomar parte en determinados temas, que no quiere... Se congeló. Llevan 27 minutos. Bueno, hemos tenido un pequeño problema técnico y ya regresamos. Ahí estamos, ¿no? No sé Hemos qué pasó. regresado. Ok. Te rogaría que nos dieras la respuesta anterior íntegra, porque de estas bromas pesadas de la tecnología no te escuchamos. Lo de Pepe Carballo. No, yo decía que por supuesto es un honor
Para mí, que recibir el premio Pepe Carballo por lo que él significa, por lo que significa Barcelona Negra, por el jurado de Barcelona Negra, por quienes organizan ese festival. Además, lo que yo decía que hay cierta, lo decías vos al citar algo del fallo y lo dijeron ahí, que él, por supuesto, en mucho más medida que yo, pero a mí también me pasa esta cosa de que además de escribir novelas policiales muy relacionadas con lo social, cada vez que pasa algo en nuestro país nos llaman para preguntarnos qué opinamos de determinado tema, ¿no? Y a mí no me interesa opinar de todos los temas, pero sí hay algunos de los que me interesa opinar. A veces hay algunos asuntos en los cuales, si vos no opinás, también estás opinando, ¿no? Y me parece que la voz del escritor también se ha recuperado, por lo menos en mi país en los últimos tiempos se ha recuperado bastante, ¿no? Antes había como un miedo de mezclar las cosas, ¿no? Que si sos escritor y salís a decir determinadas cosas. Y en los últimos años se tomó mucho más posición con respecto a los temas, y me parece que es interesante. Porque nosotros tenemos una posibilidad, ahora estoy hablando con vos, nos está escuchando otra gente, entonces esas oportunidades para decir cosas, ¿no? Por ejemplo, recién hablamos del feminicidio, eso es un tema político, es algo de lo que hay que hablar. Quizás si otra persona quiere hablar, pero no tiene esta posibilidad, y yo tengo la posibilidad de decir que en mi país mataron 100 mujeres en lo que va del año. Entonces son todos temas que me parece interesante, y que Pepe Carballo también en España tenía una posición, ¿no? Se lo consultaba sobre muchos temas, otros temas, no estos, pero digamos, había también un vínculo entre su literatura y su posición en la sociedad. Sergio hablaba con Berna que en líneas generales hay dos tipos de escritores, los que tienen que refugiarse en su estudio o en su habitación para escribir, y ese era el caso de Sergio, y habían otros, por ejemplo Sartre, que escribía pues en los bares o en los cafés sin ningún problema. ¿A cuál de los dos grupos pertenece Claudia? Yo al segundo, pero lástima que ahora no puedo ir a ningún bar ni a ningún café. Pero más allá de los bares o café, estas máquinas portátiles que tenemos nos permiten ir a muchos lugares, ¿no? Incluso dentro de la casa, ¿no? Yo no tengo un lugar que ese es el lugar donde escribo. A veces si hay sol en este lugar de la casa, me vengo a este lado, y a veces si hace mucho calor me voy a otro lado, y depende, ¿no? Estoy bastante acostumbrada a llevar mi computadora de un lado para otro y concentrarme, a hacer... No quiero hacer como marcas de género, ¿no? De las mujeres y los hombres, pero me parece que las mujeres tenemos un entrenamiento de estar con personas alrededor y tener que atender una cosa y la otra, igual ponerte la campana de cristal y escribir, ¿no? Hay como un entrenamiento para eso. Hace unos días escribiste un texto un poco en el marco que estamos viviendo una realidad tan dura con esto de la cuarentena y el COVID y el coronavirus, que estamos como dentro de una novela distópica de Camus, o de Saramago, o de McCarthy, y decías que ¿qué será escribir después de la pandemia del coronavirus? También si alguien está escribiendo poesía o historias de ficción en este momento, mientras la padecemos. Pienso que ese o esa, que sí puede, que escribe, y siento admiración, yo por ahora no puedo. Me imagino que es muy difícil abstraerse de esta dura realidad para poder crear. Sí, a mí me resulta como admirable que haya gente que está pudiendo inventar historias. Sí pude escribir textos como ese que leíste, o algún otro texto para algún periódico que me han pedido sobre la situación, pero escribir ficción me resulta muy difícil, porque me resulta difícil imaginar qué va a ser el mundo después de esto. A veces pienso si no le doy como demasiada trascendencia a la posibilidad de cambio, porque no me refiero al virus en sí mismo, ¿no? El virus va a pasar, morirá la gente que tenga que morir, lamentablemente, se enfermará la gente que tenga que enfermar, pero mi sensación es, ¿y cómo va a ser el mundo después? Y yo creo que después tiene que haber muchos cambios. Sin embargo, a veces uno se sorprende y cambian menos cosas de las que deberían cambiar, ¿no? Yo siento que todo el tiempo la gente está buscando cómo volver a lo anterior, y me parece que llegamos a este punto porque no hay que volver a lo anterior, hay que hacer una serie de cambios, pero no sé si esos cambios van a ser. Entonces me resulta muy difícil imaginarme cómo va a ser ese mundo. Bueno, precisamente esa iba a ser mi siguiente pregunta, ya te me la adelantaste. ¿Cómo ves esta disyuntiva entre libertades y seguridad sanitaria? Es decir, no sé si pensaste que iba a ser más complejo que buena parte del mundo se le ordenara o se le pidiera quedarse en casa como medida de seguridad, y no pensar a la gente que le estaba restringiendo su libertad.
Si me lo hubieras preguntado antes, te hubiera dicho, no, me parece una barbaridad. O sea, nosotros tenemos un respeto por la libertad muy grande, pero el tema es que el precio era la vida de muchas personas. Entonces, cuando el precio es la vida de muchas personas, uno tiene que volver a pensar eso, ¿no? Lo de la libertad. Por supuesto que hay temas complicados, uno se da cuenta que los países donde hay más autoritarismo más rápidamente cumplieron con las normas, y eso intuitivamente a uno no le gusta, pero por otra parte también querés que se muera la menor cantidad de gente posible. Entonces yo creo que va a haber que buscar un equilibrio, como en todo, ¿no? Un equilibrio entre las dos cosas. En esta primera etapa no queda otro remedio que aceptar que tenemos que cuidarnos, que tenemos que quedarnos adentro, etcétera. Nosotros estamos teniendo bastante, no sé si es suerte la palabra en la Argentina, pero me parece que nuestro gobierno tomó las cosas en serio desde muy tempranamente, y sí, no nos gusta estar adentro, pero sabemos que es lo que hay que hacer, ¿no? Y también agradecemos que se haya tomado esto como norma, porque me parece que en los países donde se dejó más librado a la decisión de cada una de las personas, como puede ser Estados Unidos, ¿no? No está funcionando, y después a la larga terminan yendo, como en Inglaterra, a regímenes más cerrados, porque esta cosa de dejar más abierta la posibilidad de libertad de las personas no funcionó. Y en este marco, los grandes héroes han sido el equipo sanitario, el equipo médico, los científicos. Creo que ha sido una gran época para la verdad científica y no la verdad religiosa o la verdad subjetiva. No sé qué reflexión tienes en torno. Es fundamental, no sé, yo creo que a veces cuando pasan estas cosas, lo más interesante es justamente sacar esas conclusiones, ¿no? Acá lo que nos va a salvar es la ciencia, la medicina, los científicos que estén inventando ahora, buscando una vacuna, que estén buscando una cura, los médicos que nos cuidan en los hospitales, los enfermeros, etcétera. Y esto tiene dos lecturas. Por un lado, lo que vos decís, ¿no? No son ni religiones ni creencias lo que nos va a salvar, sino la ciencia. Y por otro lado también para países como el mío, y supongo que para muchos otros países lo mismo, tomar conciencia de que cuando viene un gobierno y te dice que hay que bajar los gastos en salud, que hay que bajar en ciencia y tecnología, que mejor pongamos en producción y no sé qué cosa, la próxima vez acordémonos que los países que están mejor parados son los que han mantenido un sistema de salud pública, porque además la salud pública lo que te permite es la igualdad de las personas. No puede ser que una persona pueda pagar para tener salud y otra persona que no puede pagar para tener salud no la tenga. Entonces, me parece que son muchas lecciones para tener en cuenta, ¿no? La importancia de la medicina, y también la importancia de la salud pública y de los presupuestos que los gobiernos apliquen a la salud pública y a la ciencia y tecnología, ¿no? Y esta doble realidad de la salud del planeta, por ejemplo, ¿no? Que ha vivido irónicamente buenos tiempos desde que el ser humano ha estado encerrado y le ha dado de repente de alguna manera un respiro al cambio climático. Sí, vos sabés que justo antes de esto, unos meses antes, en septiembre del año pasado, yo había estado en Madrid y había ido a un almuerzo con amigas, entre ellas Rosa Montero, que probablemente vos la conocés, y algunas otras amigas, y hablaban ellas mucho del tema de el problema que son los aviones para para la polución y para el deterioro del planeta, y cómo había que empezar a elegir qué viajes hacer y qué viajes no hacer, porque cada vez que uno subía a un avión, ese avión destruía en parte digamos, de lo que es nuestro planeta, etcétera. Y pocos meses después, el planeta mismo con un bichito hizo que no haya más aviones, ¿no? Fue como, me quedé como impresionada, porque fue la discusión de ese almuerzo, ¿no? Cuánto los aviones perjudicaban al planeta, y 5 o 6 meses después no hubo más aviones. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar cuando volvamos? ¿Vamos a poner en el aire la misma cantidad de aviones que antes? ¿Vamos a hacer la misma historia? Sería una picardía, ¿no? Claudia, desde Costa Rica, Juan Hernández te hace una pregunta y sería la siguiente. ¿Qué has leído y qué conoces de las nuevas generaciones de escritores y escritoras de Centroamérica? Bueno, he leído menos de lo que quisiera seguramente, pero por ejemplo, bueno, te nombro algunos, ¿no? Quizás voy a decir mal el nombre, Juan Negrón, puede ser, de Puerto Rico, que me gusta mucho. ¿Cómo se llama su libro?
él lo vino a presentar acá a Buenos Aires hace poco, ahora no me va a salir el nombre, es una persona encantadora, ¿no? ¿Vos lo conocés? Ujú. Bueno, después, a ver, ¿quién más? Bueno, por supuesto Gioconda Belli, por supuesto Sergio, Sergio Ramírez. Ayúdame un poco a ver Ana Cristina, por ejemplo. ¿Quién? Ana Cristina Rossi. No, no la conozco. Lo que nos pasa a veces es que no nos llegan todos los libros a la Argentina, por ejemplo, aunque lo publique una editorial grande, llegan algunos pocos libros, ¿no? Seguramente debo haber leído alguno más hace poco, pero se me está... Ah, ¿sabes quién? Lalo, que también es otro puertorriqueño, Marcial Gala, que es cubano, y debo haber leído algún otro más en el último tiempo, pero se me estaba yendo. Tranquila. Desde Panamá, Abdiel Zárate, y esto es un poco el hilo argumental de una pregunta anterior, él quería saber por qué siempre o por qué por lo general hay por lo menos un muerto en tus libros. Y esas son las obsesiones de cada uno, ¿viste? ¿Por qué había en Borges espejos y laberintos? No sé. Yo creo que porque son las preguntas existenciales, ¿no? Las que nos acompañan siempre. Y bueno, hablando de autores, ¿qué autores y qué autoras contemporáneas argentinas y argentinos recomiendas? Mira, hay un montón de autores, me parece que ustedes, no sé si también, si llegan, supongo que sí, pero digamos, hay algunos que son de reconocimiento mundial. Vos fíjate que ahora en la lista del Man Booker, en la lista larga estaban Selva Almada, Gabriela Cabezón Cámara, ahora la lista corta pasó Gabriela Cabezón Cámara, las dos son escritoras extraordinarias nuestras, ¿no? Después ahora hay un premio de la traducción en Estados Unidos, que no sé cómo se llama el premio, pero que están de finalistas de Guillermo Sacomano, que es mi maestro, Ariana Harvitz, Selva Almada, todos ellos son grandes escritores argentinos. ¿Qué más Mariana Enríquez, que ganó el Anagrama no hace mucho, Gainza, que ganó el Sor Juana. El año pasado ha sido un año de muchísimos premios, sobre todo para mujeres escritoras. También Guillermo Martínez ganó el premio Nadal. Me parece que hemos tenido mucho reconocimiento en el último año, 2 años, con generaciones más chicas que yo, que están escribiendo libros muy potentes y que van por el mundo, ¿no? Bueno, antes de cerrar y darte a ti la palabra, le quiero recordar a todos nuestros lectores que nos están siguiendo a través de esta iniciativa de Centroamérica Cuenta, que el siguiente encuentro de Autores en Cuarentena va a ser este lunes 13 de abril a las 7 de la noche, hora de Centroamérica, con un escritor y un guionista, por lo tanto tiene mucho parecido contigo, que es Guillermo Arriaga, que fue el reciente ganador del premio Alfaguara y que pues tiene un par de clásicos en el cine como Amores Perros y Babel, y va a estar entonces en el siguiente capítulo de Autores en Cuarentena. Entonces con esto lo que quiero, Claudia, es darte las más sinceras gracias por esta oportunidad y este disfrute que fue en verdad conversar contigo, y quiero que seas tú la estrella de este momento, la que tomes la última palabra y te despidas y des una última reflexión a nuestro público. Creo que ya estoy de nuevo, ¿no? ¿Solo despedirme? Bueno, la verdad que les agradezco muchísimo, es muy importante sostener esto a pesar de que no nos estamos pudiendo juntar, y uno se acostumbra cada vez más, hasta parece que hubiéramos estado juntos conversando en el living de tu casa o de mi casa. También esto nos permite a lo mejor estar juntos, y si no hubiera sido así, no, porque yo no hubiera viajado, vos no hubieras viajado, lo que sea, así que aprovechemos esta cosa que nos estaba regalando la tecnología, y espero que el 13 tengan un gran encuentro con Arriaga también. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.